¿qué sanciones se le pueden aplicar a este tipo de personas que hacen fraude procesal? Porque eso es un engaño a la vindicta pública, es un engaño al país. Y no puede ser que alguien, por intereses creados de terceros, de los que manipulan la cosa, o sea, haga lo que le da la gana. Denos una explicación, mi doctor, porque necesitamos conocer qué es lo que hay que hacer en ese sentido. ¿Cómo no, Richard? ¿Cómo no? Mira, a ver, primero, ¿cuáles son las reglas de la competencia? Se habla en el COGEP, y esto viene desde el Código de Procedimiento Civil, y el Código de Procedimiento Civil viene desde mediados del siglo pasado, de la jurisdicción y competencia. ¿Qué es jurisdicción? Jurisdicción es la capacidad de juzgar, emitir un fallo juzgando y hacer ejecutar lo juzgado, ¿verdad? Pero esa capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se divide en la competencia, que tiene distintas calidades, por así decirlo, ¿verdad? Porque obviamente un juez, ahora hay jueces multicompetentes, que yo lo señalaba y lo decía desde que daba clases, que son convenientes, obviamente son necesarios, porque había, por decir, dar un ejemplo, lugares de pocos habitantes. Por ejemplo, había un juez de trabajo. Diga usted, en el mismo Bucay, sigamos con un ejemplo, en una población, en una pequeña ciudad, en una pequeña estructura, un pequeño cantón como el de Bucay, en la sierra también muchos, en todo el país, había 3 causas al año. Había juicios penales había 8. En los juicios civiles había 5 causas. Y eso estaba dividido en distintos jueces. De ahí surgió lo que ahora es común, los jueces multicompetentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen competencia para conocer por igual, y entre esos entran a las acciones de protección, que actúan como jueces constitucionales, para conocer por igual juicios laborales, juicios civiles, juicios penales, etcétera. Multicompetente. ¿Y por qué? Porque la competencia y las reglas de la competencia, que son las que hacen viable la jurisdicción, las reglas de la competencia son principalmente en razón del territorio, en razón de las personas, las cosas y los grados. En términos generales, todo esto es obviamente doctrina, ¿no? Doctrina procesal, doctrina de derecho procesal. En razón del territorio, si usted tiene, ¿y cuál es la regla ahí general del territorio? Nadie puede ser demandado sino ante el juez de su domicilio, obviamente. Ahora, voluntariamente puede someterse a otro, como se hacen los contratos con frecuencia, al juez de otro domicilio. Pero si una persona tiene su domicilio en Ambato, solo puede ser demandada ante el juez de Ambato, salvo que se hubiera voluntariamente sometido en un contrato o de otra manera a otro juez, ¿verdad? Pero la regla es que nadie puede ser demandado sino ante el juez de su domicilio. Esa es la regla del territorio, la competencia en razón del territorio, ¿verdad? De las personas, obviamente, pues entra en juego las personas, los grados y las cosas. Si tiene que tratar, por ejemplo, de un conflicto de una hacienda que está ubicada en el cantón Alausí, pues hay que ir a ver el tema al juez del cantón Alausí, porque ahí está la cosa materia de litigio, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, para beneficio de la audiencia, esas son las reglas de la competencia. Y entonces, un juez de cualquiera de este tipo puede conocer las acciones constitucionales en primera instancia, y ahí, que son las acciones de protección, y ahí se convierte en juez constitucional. Pero al mismo tiempo puede ser también sujeto de prevaricato, y cuando es prevaricato tiene que responder, ¿verdad? Ahora, cuando el juez es llevado a engaño, y ahí está lo que se produce, el fraude procesal. Y el fraude procesal está tipificado como delito también en el COIP, ¿verdad? Y entonces el abogado en términos generales, no sea hombre o mujer, el abogado que comete fraude procesal tiene una sanción de tipo judicial que la debe imponer el mismo juez, aplicando las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial, y comete también un delito. Ahí hay que ver, le estoy hablando un poco de memoria, no tengo el COIP a la mano, el Código Penal,
pero cosa curiosa, ahí en el Código Penal prevén el fraude y tipifican el fraude procesal, pero curiosamente no para toda clase de juicios, que es una barbaridad, es un error, pero bueno, así está. Y en materia penal no cabe ni se puede hacer una interpretación extensiva. Pero si no está entre las tipicidades, en la tipificación para el delito en una acción de protección del fraude procesal, no deja de ser de fraude procesal y no deja de tener la posibilidad de las sanciones en el ámbito profesional, el abogado que cometa ese fraude procesal, como es este caso concreto, ¿verdad? Engañar al juez. El fraude procesal es típicamente el engaño al juez para perjudicar a la otra parte. Y ahí entra en juego también la lealtad procesal, porque la lealtad procesal tiene que tenerla la parte que interviene en un juicio para con la otra parte y para con el juez. Es la lealtad a los principios, la lealtad a la ley. Eso y yo no he aceptado nunca aquello de que los abogados son los únicos corruptos, los únicos que están formados para violar la ley. No hay tal. Mire que ha fallecido hace mucho tiempo, un gran autor uruguayo, lo pueden googlear, Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira, Vaz con B corta y con Z, Ferreira, que escribió un libro que se llama Moral para Intelectuales. Y en ese libro decía Vaz Ferreira, hay profesiones o actividades que se piensa que tienen una inmoralidad intrínseca, como la política o la abogacía. Y eso no es así. Porque si eso se aceptase, querría decir que el fin justifica los medios. Y no es que los abogados no puedo dejar de ser abogado, somos inmorales por abogados. No es que los políticos son inmorales o ladrones por políticos. No, el problema es la persona. Y la persona que en política, en abogacía o en cualquier otra profesión actúa contra la ética, contra la moral y contra la ley, debe ser sancionada. Y no tiene por qué involucrar a todo un gremio, a toda una profesión, a todo un gran número de personas, ¿verdad? Entonces, eso es clarísimo, Richard, y hay que poner orden. Pero si vivimos bajo mirar para otro lado, bajo el criterio de solapar cualquier irregularidad, bajo el criterio de que es más cómodo no entrar en conflictos ni entrar en problemas con nadie, eso es lo que nos tiene hundidos como país. Y eso es lo que nos hace perder toda credibilidad en la justicia. Lo que se han olvidado es que la justicia es un servicio público, es servicio público de justicia, la justicia oficial, la justicia que la hace el Estado a través de la función judicial, ¿verdad? Pero tiene que ganar credibilidad, tiene que ganar confianza. Ahí se decía en el Talmud, puse un tuit ayer, hoy día, no me acuerdo, que decía, ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Y estamos viendo eso a diario en Ecuador. Pero los que merecen ser juzgados y no están siendo juzgados son un montón. El momento que haya 4 o 5 jueces cumpliendo una condena por prevaricato, ahí va a empezar a acabarse el prevaricato reiterado que están cometiendo, y porque son generalmente los mismos jueces que una y otra vez. Y eso se lleva también a lo que implica alteración al principio constitucional de la seguridad jurídica, al limitar otro derecho constitucional básico, que es el acceso a la justicia. La gente humilde no tiene acceso a la justicia. Mientras usted ve que el pobre hombre que se roba una gallina, a veces por hurto famélico para la audiencia, los que no lo conozcan exacto, así se denomina, pero es el hurto por hambre, ¿verdad? Por el hurto famélico, el hurto por hambre, puede ser que ni siquiera tiene sentencia y puede pasar 4 o 5 años en una cárcel, pero claro, los personajes son otra cosa, ¿verdad? Los que controlan y manejan los jueces, los que se jactan de controlar los jueces, de dominar de dominar el otro. Y entonces es un país que no vive la justicia, es un país que no tiene seguridad jurídica, es un país en que la generalidad de la gente no tiene acceso a la justicia. Ahora los jueces con cualquier pretexto le rechazan una demanda, mientras que cuando no ha lugar, cuando no ha derecho, como esta que se ha planteado en Bucay,
que es escandalosamente ilegal por donde la mire, que es el producto de un fraude procesal, se la tramite inmediatamente. No puede seguir así este país, mi estimado Richard. ¿Y cuál es el móvil de todo eso? Es para lo cual ha sido esta abogada testaferro, para lograr obstar, detener, suspender, como se lo ha ordenado, el concurso para Contralor. Porque el gobierno no quiere Contralor independiente, porque el gobierno quiere un Contralor a su servicio, lo que atenta contra el principio mismo de la naturaleza misma de la Contraloría del Estado, porque es un órgano del Estado para controlar a todo el Estado, los recursos públicos de todo el Estado, y que las instituciones del Estado cumplan su objetivo, cumplan su misión. Esa es la síntesis, Richard, y ese es el estado en que estamos aquí debatiéndonos, y muy particularmente debatiéndonos quienes de una manera u otra ejercemos la abogacía. Y mire que no voy a hablar del tema particular, las trampas que a mí me han hecho y que me las vienen haciendo desde, acuérdese que hubo una audiencia que usted creo que también la recogió en este programa, una audiencia en la Comisión Ciudadana, la misma comisionada, una comisionada Ojeda. Mire a ver esto, Richard, es que esto sí tengo que mencionarlo, perdóneme, no tengo que hablar del tema personal aquí en este programa tan respetable, no quiero abusar de la audiencia, pero es que esto sí debo mencionarlo por lo inaudito que es. La misma comisionada Ojeda, que tenía mi carpeta cuando se cometió el grave delito de falsificación de un documento público y el grave delito de mutilar otro documento público, lo que fue aclarado debidamente en la audiencia, es quien califica mi carpeta después. Yo pedí de una y otra manera que se excuse, que se retire, que nombren otra persona. No hubo manera. Y el presidente de la comisión me dijo, las carpetas es responsabilidad de cada comisionado. Y ella tenía mi carpeta. Pues, ¿qué cree que hace? Para no dar los ejemplos voy a poner solo el más grave, para no dar todos los ejemplos de las trampas que me ha hecho en la valoración de mi carpeta. No me reconoce ningún tiempo por el ejercicio profesional. ¿Qué tal? O sea, para esa comisionada Ojeda, yo no he ejercido la profesión de abogado en Ecuador. ¿Qué tal? Declarado más de una vez el mejor abogado del año, desde hace años, ¿verdad? Decano de la Facultad de Derecho en 1984, graduado en 1975, cuando no había RUC, que quiere contar mi ejercicio profesional desde que tengo el RUC. Creo que es el 2004, desde que tenía que sacar el RUC para facturar, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero no, y ella quería y pretende que yo haya demostrado todo con convenios profesionales o con contratos o con escritos o lo que fuere, en los casos en los que he ejercido la profesión. Pero esa actitud ignorante, no por ser grosero, ignorante porque ignoran que los abogados estamos desde la Constitución, tengo aquí las normas a la mano, desde la Constitución y las leyes estamos obligados al secreto profesional, obligados al secreto profesional. ¿Qué quiere decir? Que los abogados tenemos un mandato constitucional que nos garantiza la libertad de conciencia y el secreto profesional. Y tenemos además una sanción en el Código Orgánico de la Función Judicial y una sanción en la Ley Federación de Abogados, una mención, el Tribunal de Honor al que le toca conocer la violación al secreto profesional, y entonces se pretendía que yo viole el secreto profesional poniendo, que creo que alguien más lo habrá hecho, poniendo los ejemplos del ejercicio profesional, los convenios de servicio profesional. ¿Qué tal? He sido citado hasta en fallos de la Corte Suprema, lo que era antes la Corte Suprema, que están publicados en la Gaceta Judicial, fallos en juicios concretos, ¿verdad? Pero para ella como cuenta a partir del RUC, pero como no he acompañado facturas ni los ejemplos ni los convenios violando lo que sería violando el secreto profesional, entonces me borra todo el ejercicio profesional, graduado en 1975.
Esto sí debo señalarlo, mi estimado Richard. Y aún así hacen trampa y para que no llegue Juan Falconi, detienen el concurso, ilegal, inconstitucionalmente, ¿verdad? Y además, aunque yo hubiera querido hacer, que yo quisiera aceptar eso, el Código Civil dice clarísimamente, pues no quiero hacer gala de conocimientos, de los textos, de las leyes, pero es así y así es como tenemos que ejercer y plantear las cosas. El Código Civil dice los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. En el título preliminar del Código Civil, salvo que se prevea otra sanción. Entonces yo no podía acatar ni siquiera en el reglamento, en un instructivo, no podía acatar, bastaba el título, el RUC, que los había acompañado, es lo que me habilitaba para ejercer como he ejercido durante todos estos años, más de 40 años, la profesión de abogado, y para darle gusto con un acto ilegal, con un acto que implicaba responsabilidad para mí, para poner esos ejemplos ahí, que además, de acuerdo con la ley, ese instructivo en esa parte, con el Código Civil, es nulo. El acto que prohíbe la ley es nulo, porque la ley nos prohíbe revelar el secreto profesional. Esa es la síntesis, mi estimado Richard. Permítame que le diga. Antes de subir a luz, una pregunta más. Claro, cómo no. ¿A qué hora solo déjeme agregar esto en dos palabras. Que le agradezco anticipadamente a la audiencia la paciencia y que esta entrevista con usted me está surtiendo, aunque sea efectos terapéuticos. Ahora sí, adelante, Richard. Yo decía, doctor, pero ¿cómo se puede sancionar? O sea, a ver, ¿quién puede iniciar una acción contra esta accionante que le miente a un juez que vive en Bucay? O sea, un ciudadano puede hacerlo. ¿Puedo yo meterme y decir, voy a demandar a esta señorita? Espérame, doctor. Delito, es un delito. Lo que hago es la salvedad, y lo voy a verificar, es la salvedad si la parte específica del COIP contempla esto, porque ya le digo, en el COIP debió decir el fraude procesal penado en cualquier tipo de juicio, pero en el COIP dice los juicios civiles y penales y creo que algo más. Pero entonces ahí viene la excusa de decir, sí, pero este no es un juicio civil, este no es un juicio penal, es un juicio constitucional. Pero igual, en la parte ética, en la parte profesional, aunque se aparte, valga la redundancia, aunque se vaya por otro lado del penal, igual tiene una sanción. El juez está obligado de sancionarla, multarla, rechazar de plano semejante pretensión, que va acompañada, primero, del engaño al juez, el fraude procesal, y segundo, igual también el fraude procesal en el engaño al juez al decir que hay derechos constitucionales que se le han violado y ni siquiera dice cuál es el derecho constitucional violado. El derecho a mentir, el derecho a engañar, ¿cuáles? Esos no son derechos constitucionales, Richard.